Bienvenidos al taller de mapa de riesgos módulo 1. Como introducción, diremos que en un entorno cada vez más mecanizado, prevenir situaciones potencialmente adversas supone una ventaja competitiva que contribuye a lograr los objetivos estratégicos de la empresa. El riesgo es un elemento propio de la actividad de la empresa y en la mayor parte de los casos no es posible establecer mecanismos para su completa eliminación, pero se hace imprescindible gestionarlo de forma segura. Los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales no son fenómenos imprevistos, sino procesos causados por el peligro al que se exponen los trabajadores. Las empresas deben de cumplir con las capacitaciones dispuestas en el artículo 75 y anexo 6 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que les permitan identificar los peligros, evaluar los riesgos al que están expuestos sus diferentes procesos y actividades operativos de soporte y de dirección. El análisis de riesgos en general, de los controles operativos existentes y el mapa de riesgos en particular, es una estrategia de gestión encaminada a minimizar la posibilidad de que un riesgo potencial se materialice en una pérdida y adoptar medidas para reducir o controlar el riesgo en aquellas áreas donde se observe que está por encima de los límites tolerables para la empresa. La importancia de la gestión de riesgos viene impulsados por dos procesos relacionados, por una parte, de decisiones rápidas preventivas, por otra, la posibilidad de gestionar con buenas prácticas cumpliendo el marco regulatorio de los requisitos legales. El desarrollo de mecanismos de control basado en los sistemas de información, de estrategias destinadas a identificar los factores de riesgo y el diseño de políticas encaminadas a mitigar esos riesgos, contribuyen al progreso socioeconómico, mejorando la calidad y confiabilidad de los procesos, incrementando las oportunidades de mejora continua en los procedimientos escritos para un trabajo seguro. Los objetivos de un mapa de riesgos son sintetizar la información relativa a la exposición de riesgos que afronta la empresa y colaborar en estrategias destinadas a mitigar la exposición y los daños potenciales que implica una pérdida potencial con impacto financiero. Las acciones preventivas en la exposición de riesgos son mucho más efectivas y económicas que las correcciones adoptadas cuando los daños han empezado a manifestarse. Para el análisis de riesgos, considerar todas las formas de riesgo a la que está expuesta la empresa. El objetivo de la gestión de seguridad y salud ocupacional debe ser no tanto eliminar el riesgo, sino gestionarlo y mantener un equilibrio entre la exposición y las expectativas de crecimiento de la empresa. Contribuye al objetivo general de áreas seguras de operación, aportando la información precisa
para medir y controlar esa exposición y poner en práctica un modelo de gestión proactiva del riesgo. El mapa de riesgos proporciona una visión analítica de las relaciones de causalidades. ¿Cuáles son los procesos o actividades que causan esa exposición? Y aporta una visión amplia de la exposición global de la empresa. El mapa de riesgos registra los lugares en los que radica el riesgo y las vías a lo largo de las cuales este riesgo puede manifestarse. El marco legal del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, en su artículo 97, menciona que el titular de la actividad minera debe elaborar la línea base del IPRC, de acuerdo al anexo número 8, y sobre dicha base elaborará el mapa de riesgos, los cuales deben de formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. La línea base del IPRC será actualizado anualmente y cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Cuando ocurran incidentes peligrosos, cuando se dicte cambios en la legislación. En toda labor debe mantenerse una copia del IPRC de línea base, actualizado de las tareas a realizar. Estas tareas se realizarán cuando los controles descritos en el IPRC estén totalmente implementados. La exposición de los trabajadores a los agentes físicos indica en su artículo 112 del reglamento: todo titular de actividad minera deberá monitorear los agentes físicos presentes en las actividades mineras y conexas, tales como el ruido, temperaturas extremas, las vibraciones, la iluminación, radiaciones ionizantes y otros. En el artículo 103 indica: cuando el nivel de ruido o el nivel de exposición superen los valores indicados en el anexo número 12, se adoptarán las medidas correctivas siguiendo la jerarquía de controles establecido en el artículo 96 del presente reglamento. Para la medición de ruido se utilizará la guía número 1. El artículo 104 dice: en los lugares de trabajo donde se supere las temperaturas térmicas señaladas en el anexo número 13, deberá tomarse medidas preventivas tales como periodos de descanso dentro del turno de trabajo, el suministro de agua potable y la aclimatación, a fin de controlar la fatiga, la deshidratación y otros efectos sobre el trabajador. Las mediciones de exposición a estrés térmico, que es el calor, deberá realizarse según el método descrito en la guía número 2 para la medición de estrés térmico. El artículo 105 dice: en los lugares o áreas de trabajo donde la temperatura del ambiente signifique un riesgo de congelamiento para las partes expuestas del cuerpo del trabajador, el titular de la actividad minera debe de tomar las medidas necesarias a fin de minimizar dicho riesgo. En el anexo 14, tabla de riesgo de congelamiento de las partes expuestas del cuerpo,
se indica el nivel de peligro al que puede estar sometido el trabajador. El artículo 106 dice: luego de la evaluación realizada por personal de salud, si la temperatura corporal del trabajador supera los 38 grados centígrados o registra menos de 36 grados centígrados, no deberá permitirse su acceso o que continúe elaborando. El artículo 107 menciona que el titular de la actividad minera deberá realizar las mediciones de radiaciones de acuerdo a lo establecido por el IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, tanto para mediciones de área como para las dosimetrías. El artículo 108 indica: en trabajos que implican la exposición a radiación solar, el titular de la actividad minera debe proveer protección como ropa de manga larga, bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, controlar la exposición en horas de mayor intensidad, entre otros. El área de higiene ocupacional establecerá el tiempo de exposición del trabajador a los rayos solares y en tal sentido determinará, como parte del equipo de protección personal, el uso del bloqueador solar con el factor de protección solar FPS recomendable, debiéndose emplear como mínimo un bloqueador con un FPS de 30. El artículo 109 dice: para el caso de exposición de los trabajadores a vibraciones, se debe de cumplir con los valores que se indican a continuación. Para exposición a vibración en cuerpo completo, el valor máximo de la aceleración en 8 horas será de 1.15 metros por segundo cuadrado. Para exposición a vibración en mano y brazo, se tiene la duración total diaria de la exposición en que la vibración sea de 4 horas a menos de 8 horas, será de 4 metros por segundo al cuadrado. Hasta la duración total diaria menos de 1 hora será de 12 metros por segundo al cuadrado. La duración total diaria de la exposición en el que la vibración ingresa a la mano, ya sea continua o intermitente. Si los valores de la vibración en uno o más ejes, sea X, Y o Z, exceden la exposición total diaria, entonces el límite ha sido excedido. El titular de la actividad minera, con la finalidad de tomar medidas correctivas, debe de realizar mediciones de vibración con ponderaciones adecuadas para el tipo de labor, siguiendo la guía número 3 para el monitoreo de vibración. La exposición de los trabajadores a los agentes químicos. El artículo 110 del reglamento indica que el titular de la actividad minera efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera, tales como polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros que puedan presentarse en las labores e instalaciones, sobre todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se encuentren por debajo de los límites de exposición ocupacional para agentes químicos de acuerdo a lo señalado
en el anexo número 15, y lo demás establecido en el Decreto Supremo número 015, promulgado el 2005 en el sector de salud, y sus modificatorias, o la norma que lo sustituya para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. El artículo 111 menciona que la concentración promedio del polvo respirable en la atmósfera de la mina a la cual cada trabajador está expuesto no será mayor del límite de exposición ocupacional de 3 miligramos por metro cúbico de aire para una jornada de 8 horas. En minas subterráneas, el titular de la actividad minera efectuará muestreos del polvo respirable en las áreas de trabajo y dispondrá la paralización de las actividades que se realizan en dichas áreas. Cuando la concentración promedio del polvo supere el límite de exposición ocupacional indicado, las actividades en las labores serán reanudadas solo cuando las condiciones que han originado su paralización hayan sido controladas. El contenido de polvo por metro cúbico de aire existente en las labores de la actividad minera debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores. La exposición de los trabajadores a los agentes biológicos, el reglamento en su artículo 112 dice: todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá identificar los peligros biológicos, tales como hongos, bacterias, parásitos y otros agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, incluyendo las áreas de vivienda y oficinas, evaluando y controlando los riesgos asociados. La exposición de los trabajadores a los peligros ergonómicos. El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, en su artículo 113, menciona que todos los titulares de la actividad minera deberán identificar los peligros ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados. El artículo 114 dice: todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá tomar en cuenta la interacción hombre, máquina, ambiente. Deberá identificar los factores y evaluar y controlar los riesgos disergonómicos, de manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: el diseño del lugar de trabajo, la posición en el lugar de trabajo, el manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo, descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo. La evaluación se aplicará siguiendo la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, aprobada mediante resolución ministerial número 375, promulgado el 2008 en el sector de trabajo, y sus modificatorias o la norma que la sustituya, así como las demás normas en lo que resulte aplicable a las características propias de la actividad minera, enfocando su cumplimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y o enfermedades en el trabajo. La exposición de los trabajadores a los factores
psicosociales, el reglamento indica en su artículo 115, todos los titulares de la actividad minera deberán identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar los riesgos asociados utilizando las metodologías que mejor se adapten a la realidad de cada titular de actividad minera. El artículo 116 menciona los titulares de actividad minera deberán implementar actividades de control, haciendo énfasis en la prevención y la promoción de la salud mental. Se identificará y priorizará los riesgos de mayor importancia, sobre los que se deben implementarse acciones concretas de control. En resumen, el riesgo es un elemento propio de la actividad que debe ser gestionado de forma segura. Se debe de cumplir las capacitaciones dispuestas en los reglamentos de seguridad y las programadas en el Programa Anual de Seguridad. El mapa de riesgos es una herramienta de gestión que ayuda a minimizar las posibilidades de que un riesgo potencial cause daño, pérdida, derroche y deterioro. La importancia de la gestión de riesgos viene impulsado por las decisiones rápidas preventivas y por las buenas prácticas, cumpliendo los requisitos legales. Su desarrollo del mapa de riesgos se basa en la identificación de los factores de riesgo, el diseño de políticas para mitigar el riesgo y el I+C base de cada organización. Las acciones preventivas son más efectivas y económicas que las medidas correctivas a los daños causados. Toda empresa debe de monitorear los agentes físicos, químicos, biológicos, peligros ergonómicos y factores psicosociales presentes en sus actividades.